La maldición del Palacio de Gobierno. En el Perú, el poder ha sido una llama que consume a quien se atreve a sostenerla. ¿Qué tienen en común golpes de Estado, acusaciones de corrupción, promesas rotas y finales abruptos? En el Perú, el poder presidencial parece más una maldición que un privilegio. Desde 1963 hasta hoy, cada presidente ha escrito un capítulo en esta historia turbulenta, donde la esperanza casi siempre termina en decepción. Y el pueblo una y otra vez se ve obligado a empezar de nuevo. Desde 1963 hasta la actualidad, la silla presidencial ha sido ocupada por líderes carismáticos, tecnócratas, militares, populistas y autócratas. Y sin embargo, la mayoría terminó salpicada por denuncias, escándalos o tragedias políticas. Hoy, recorreremos más de 60 años de historia para entender por qué el Perú parece atrapado en un ciclo de esperanza y decepción. Prepárate, porque lo que vas a ver no es ficción, es la cruda realidad política del país. Esta es la historia del Perú, contada a través de sus presidentes. Acompáñenme en este viaje por las luces y sombras del poder en el Perú. Comencemos. Fernando Belaúnde Terry, 1963 a 1968. El arquitecto de la democracia. Tras una dictadura militar, el país volvía a la democracia. En 1963, Fernando Belaúnde Terry, arquitecto de formación y fundador y líder de Acción Popular, asumió la presidencia con la promesa de modernizar el país. Impulsó la construcción de la carretera marginal de la selva, buscando conectar la Amazonía con el resto del país, y promovió programas de vivienda y desarrollo urbano. Pero el entusiasmo duró poco. Su gobierno fue sacudido por una economía débil, protestas sociales y conflictos con la oligarquía. Enfrentó críticas por la falta de eficacia en la implementación de reformas agrarias. El punto de quiebre, el escándalo de la página 11 del contrato con la IPC, una petrolera estadounidense, generó desconfianza y descontento y fue el pretexto perfecto para el golpe de Estado. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado, con tanques en Lima, derrocó al presidente constitucional, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia peruana. La democracia volvía a ser interrumpida. Juan Velasco Alvarado, 1968 a 1975. La revolución desde los cuarteles. Velasco instauró un gobierno militar con un enfoque nacionalista y reformista, un gobierno de facto. Nacionalizó el petróleo, la banca, la minería, aplicó una reforma agraria masiva y enfrentó a la oligarquía con puño firme. Para algunos, fue un redentor. Para otros, un dictador. Fue amado por unos y odiado por otros. Su discurso antiimperialista lo convirtió en ícono de la izquierda latinoamericana. La nacionalización de medios de comunicación y la represión de opositores generaron tensiones y protestas. Su reforma agraria consistió en la redistribución de tierras a campesinos, buscando reducir la desigualdad en el campo. Pero, fue criticada por su ejecución deficiente y por afectar la productividad agrícola. La economía se deterioró. El autoritarismo aumentó. Y los militares se dividieron. En 1975, otro general, Francisco Morales Bermúdez, su propio compañero de armas, lo sacó del poder en un golpe interno y lo reemplazó. Velasco murió años después, sin denuncias penales, pero con un legado polarizante. Francisco Morales Bermúdez, 1975 a 1980. La transición incierta. Morales Bermúdez instauró lo que llamó una segunda fase del gobierno militar. En realidad, fue una contrarreforma. Reprimió protestas, retrocedió muchas de las políticas de Velasco y preparó el terreno para el retorno de la democracia.
Asumió el poder con la promesa de corregir los excesos del gobierno anterior y restaurar la democracia, convocando a una asamblea constituyente. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por crisis económicas y sociales. Implementó políticas de ajuste económico que generaron descontento popular. Su gobierno fue acusado de violaciones a los derechos humanos y represión de protestas. Estuvo bajo investigación por su presunta participación en el Plan Cóndor, una operación de represión coordinada entre dictaduras sudamericanas. En 2017, fue condenado en Italia a cadena perpetua, por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, debido a que no fue extraditado, Morales en los hechos no resultó afectado por esta condena, pues siguió gozando de su libertad en el Perú, hasta su fallecimiento en 2022. En 1980, se realizaron elecciones democráticas que marcaron el fin del régimen militar y el retorno de Fernando Belaúnde Terry al poder. Fernando Belaúnde Terry, 1980 a 1985. El retorno democrático. La democracia retornó con Fernando Belaúnde, por segunda vez. Pero el país ya no era el mismo. Sendero Luminoso, grupo maoísta armado, comenzaba su sangrienta insurgencia. Belaúnde no comprendió la magnitud del peligro. Su gobierno enfrentó desafíos significativos en materia de seguridad y economía. Promovió la descentralización y fortaleció las instituciones democráticas. Pero, la economía sufrió una recesión, con altos niveles de inflación y desempleo. Y su gobierno fue criticado por la falta de una estrategia efectiva para combatir el terrorismo. Aún así, no fue denunciado ni sentenciado por corrupción, lo cual lo deja como uno de los pocos presidentes peruanos con una imagen relativamente limpia, aunque también ineficaz. En 1985, Belaúnde entregó el poder a Alan García, marcando el inicio de una nueva etapa en la política peruana. Alan García Pérez, 1985 a 1990. El joven líder y la crisis económica. Con solo 36 años, Alan García arrasó en las elecciones y asumió la presidencia representando al APRA. Su carisma fue su mejor arma, al inicio. Su gobierno comenzó con entusiasmo, pero rápidamente enfrentó una grave crisis económica, hiperinflación, escasez, represión y corrupción. El Estado colapsaba y Sendero crecía. La economía sufrió una hiperinflación sin precedentes, alcanzando niveles de más del 7.000% anual. Se produjeron violaciones a los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. En 1990, García dejó el poder en medio de una profunda crisis económica y social, dando paso a la elección de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori Inomoto, 1990 a 2000. La década del control total. Fujimori llegó al poder como un outsider político. De ascendencia japonesa, derrotó a Vargas Llosa en 1990. Enfrentó el terrorismo con mano dura y aplicó reformas neoliberales radicales. Pero en 1992, dio un autogolpe y disolvió el Congreso. Desde entonces, gobernó con autoritarismo. En sus primeros años, estabilizó la economía mediante políticas de libre mercado. Derrotó a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Pero el precio fue alto. Su gobierno estuvo marcado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Junto a su siniestro asesor Vladimiro Montesinos, instauró una red de corrupción y espionaje sin precedentes. En el 2000, con el escándalo de los Vladivideos, todo se vino abajo. Fujimori huyó a Japón y renunció por fax. Fue capturado en Chile, extraditado y condenado por violaciones a derechos humanos y corrupción. A pesar de ello, aún conserva un núcleo de apoyo fiel, y su legado sigue dividiendo al país. Valentín Paniagua Corazao, 2000 a 2001.
La transición democrática. Tras la caída del régimen, Valentín Paniagua asumió la presidencia interina. En pocos meses, restauró la democracia y convocó a elecciones limpias. Su corto mandato limitó la implementación de reformas estructurales. Su figura es recordada con respeto, sobriedad, ética y firmeza. En 2001, entregó el poder a Alejandro Toledo, marcando el inicio de una nueva etapa democrática. Alejandro Toledo Mandique, 2001 a 2006. El presidente del crecimiento y la controversia. En 2001, Toledo asumió la presidencia con la promesa de combatir la corrupción y promover el desarrollo económico. El primer presidente de origen andino, educado en Estados Unidos, representaba un nuevo comienzo. Su gobierno logró un crecimiento sostenido y promovió acuerdos de libre comercio con diversos países, pero también enfrentó críticas por escándalos de corrupción y estuvo marcado por conflictos sociales, nepotismo y baja popularidad. En 2006, Toledo entregó el poder a Alan García, quien regresaba a la presidencia. Años después, fue acusado y detenido por el caso Odebrecht. En 2023, fue extraditado desde Estados Unidos y hoy enfrenta juicio por haber recibido millones en sobornos. Un final poco glorioso para quien decía haber derrotado a la dictadura. Alan García Pérez, 2006 a 2011. El retorno con nuevos desafíos. Pero el Perú es tierra de segundas oportunidades. En 2006, Alan volvió a la presidencia con un discurso más conservador y proempresarial. Aunque la economía creció, atrayendo inversiones extranjeras, las denuncias de corrupción lo siguieron como sombra. Se produjeron conflictos sociales por proyectos mineros y ambientales y enfrentó críticas por casos de corrupción y manejo de recursos públicos. La corrupción parecía endémica. Investigaciones por obras sobredimensionadas y nexos con Odebrecht lo acorralaron. En 2011, García concluyó su segundo mandato y fue sucedido por Ollanta Humala. En 2019, cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht, Alan se suicidó de un disparo. Una muerte trágica que puso fin a una vida marcada por el poder y la controversia. Su final dramático marcó un punto de quiebre en la historia reciente. Ollanta Humala Tasso, 2011 a 2016. Del nacionalismo al pragmatismo. En 2011, Ollanta Humala, militar retirado y nacionalista, asumió el poder. Prometió justicia social. Apoyado inicialmente por la izquierda radical, moderó su discurso y ganó con la promesa de un cambio responsable. Pero gobernó con tecnócratas. Su gobierno mantuvo la estabilidad económica y promovió programas sociales, pero decepcionó a muchos de sus votantes. Junto a su esposa Nadine Heredia, fue acusado de lavado de activos, también por recibir dinero de Odebrecht. Ambos estuvieron en prisión preventiva y hoy siguen en proceso judicial. La desilusión volvía a teñir la esperanza. Pedro Pablo Kuczynski Godard, 2016 a 2018. El tecnócrata atrapado por la tormenta. Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, llegó a la presidencia bajo la bandera de Peruanos por el Cambio, tras una reñida segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Su propuesta tecnocrática y proinversión cautivó a sectores urbanos y empresariales. Pero el pasado siempre cobra factura. Impulsó programas de infraestructura y simplificación administrativa. Continuó con políticas macroeconómicas responsables. Pero su débil respaldo político en el Congreso, controlado por el fujimorismo, provocó un clima de constante obstrucción. Se vio envuelto en el escándalo de Odebrecht, acusado de recibir pagos encubiertos cuando era ministro, lo que lo llevó a enfrentar 2 intentos de vacancia. Para evitar una vacancia, indultó a Fujimori, decisión que lo hundió. El cálculo político lo destruyó.
Renunció en marzo de 2018, tras la revelación de videos donde aliados suyos negociaban votos para evitar su vacancia. Un final abrupto que marcó el regreso de la inestabilidad. Fue detenido y aún enfrenta investigaciones. Lo reemplazó Martín Vizcarra. Martín Vizcarra Cornejo, 2018 a 2020. El reformista confrontacional. Martín Vizcarra, entonces vicepresidente, asumió el cargo con un discurso firme contra la corrupción. Ganó popularidad por su lucha contra la corrupción y el enfrentamiento con el Congreso. Disolvió el legislativo en 2019, ganando respaldo ciudadano, pero también enemigos poderosos. Pero en 2020, fue vacado por el Congreso, por incapacidad moral permanente, una figura constitucional ambigua, acusado de recibir sobornos cuando fue gobernador de Moquegua, lo que debilitó su legitimidad. Su salida desencadenó una fuerte crisis institucional y protestas masivas. Aunque sigue en libertad, su figura quedó manchada por la misma corrupción que prometió combatir. Manuel Merino de Lama. 2020. El efímero poder. Merino, presidente del Congreso, asumió el poder tras la vacancia de Vizcarra. Pero el pueblo no olvidó ni perdonó. Su presidencia duró apenas 6 días. Su ascenso fue visto como un golpe parlamentario. Las protestas en su contra fueron brutales, 2 jóvenes murieron y cientos resultaron heridos por la represión policial. La presión social lo obligó a renunciar, en medio de una crisis de legitimidad y una nación al borde del colapso. Un capítulo oscuro y breve. El país ardía. Francisco Sagasti Ochousler, 2020 a 2021. El presidente del equilibrio. Designado por el Congreso para apaciguar las aguas, Sagasti representó un gobierno de transición con tintes académicos y conciliadores. Restableció la calma institucional y organizó exitosamente las elecciones de 2021. Su gobierno fue criticado por la lentitud en la adquisición de vacunas contra la COVID-19, aunque mejoró al final de su mandato. Fue respetado por su serenidad y no enfrentó denuncias al salir. Una pausa en medio del caos. Pedro Castillo Terrones, 2021 a 2022. Del campo al abismo. En una elección profundamente polarizada, Pedro Castillo, maestro rural y ex líder sindical, venció a Keiko Fujimori y llegó a la presidencia representando al partido de izquierda Perú Libre. Representaba al Perú profundo. Su victoria fue histórica, pero su mandato, caótico. 70 ministros en menos de 2 años, denuncias de corrupción, pugnas constantes con el Congreso. Generó esperanza entre sectores históricamente excluidos. Prometió una nueva constitución y una mayor presencia del Estado en zonas olvidadas. Pero sus múltiples cambios de gabinete evidenciaron improvisación y caos. Fue investigado por corrupción, tráfico de influencias y encubrimiento, con varios allegados prófugos o capturados. En diciembre de 2022, intentó disolver el Congreso, lo que fue interpretado como un golpe de Estado fallido. Fue detenido horas después de su intento autogolpista, mientras huía. Hoy está en prisión preventiva, con investigaciones en curso por delitos graves. Dina Boluarte Segarra, 2022 hasta la actualidad. Entre balas y silencio. La primera mujer presidenta del Perú. Como vicepresidenta, asumió el cargo tras la caída de Castillo. Su gobierno ha estado marcado por protestas violentas, acusaciones de represión estatal y crisis de legitimidad. Decenas de muertos en manifestaciones, investigaciones abiertas y una profunda crisis institucional. Su estilo distante y falta de autocrítica han aumentado el descontento social y la desconfianza en las instituciones es total.
Ha mantenido cierta estabilidad macroeconómica pese al entorno convulso. Enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito, presunta corrupción y uso indebido de recursos del Estado. Dina Boluarte gobierna con respaldo militar y escaso apoyo popular. Su imagen está desgastada y su legitimidad en entredicho. La incertidumbre reina sobre el futuro político del país. Desde 1963 hasta hoy, el Perú ha transitado entre la democracia y la dictadura, ha sido escenario de reformas prometidas, esperanzas traicionadas. Ha sido gobernado por arquitectos, militares, tecnócratas, economistas y hasta maestros rurales. Líderes que, en su mayoría, no estuvieron a la altura de la historia. Pero, una constante se repite: el poder en el Perú parece intoxicante, y su final casi siempre es abrupto, trágico o deshonroso. Algunos cayeron por corrupción, otros por autoritarismo, y otros por no escuchar al pueblo. De 14 presidentes, más de la mitad enfrentaron denuncias, condenas o vacancias. ¿Es una maldición? ¿Será la política el verdadero problema? ¿O es el reflejo de un país que aún no logra construir instituciones sólidas, ciudadanos vigilantes y una democracia real? Mientras los nombres cambian, el patrón se repite. Y tal vez, el verdadero poder, nunca estuvo en palacio. La pregunta que queda en el aire es simple. ¿Cuánto más resistirá el Perú esta montaña rusa de inestabilidad? Si este video te hizo reflexionar, te invito a suscribirte. Dale like y compártelo. En este canal, desenmascaramos el poder con hechos, análisis y una pizca de misterio, y seguiremos destapando lo que muchos quieren ocultar. Porque entender el pasado es la única forma de construir un futuro diferente. ¿Y tú, cuál crees que ha sido el mejor y el peor presidente del Perú? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio, porque la historia aún no ha terminado.